Bienvenidos a un nuevo documental de horror basado en hechos reales. Hoy viajaremos en el tiempo, más de un siglo atrás, hasta el corazón de África, donde una adolescente aparentemente común fue víctima de uno de los casos de posesión demoníaca más documentados y perturbadores que se recuerden. Levitar, hablar lenguas desconocidas, manifestar fuerza sobrehumana y revelar secretos ocultos. Todo ante testigos. Esta es la historia real de Clara Germana Cele, la joven que, según los registros, fue poseída por el mismísimo demonio. Y nadie volvió a ser el mismo después. Esto no es una película. Es real. Clara Germana Cele era huérfana. Nació alrededor de 1870 y fue criada en una misión cristiana en Natal, Sudáfrica. A los 10 años fue bautizada y se volvió parte del internado de monjas misioneras. Era tímida, reservada, aunque inteligente y con una curiosidad especial por la religión y lo prohibido. Nadie sospechaba lo que vendría después. Aunque algunas monjas decían que algo en sus ojos no estaba bien, en sus confesiones posteriores, Clara afirmaría haber hecho un pacto con el diablo cuando tenía solo 16 años. Nunca explicó cómo ni por qué, solo que lo deseaba, por poder. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Clara comenzó a hablar sola. Pero no como una niña, sino como un animal atrapado en otro cuerpo. Tenía ataques de furia. Mordía, escupía y repetía frases en lenguas que nadie comprendía. Aseguraban que hablaba latín fluido, a pesar de nunca haberlo estudiado. También hablaba polaco y alemán. Y sobre todo, sabía cosas que nadie debería saber. Las monjas estaban aterradas. Una de ellas escribió en su diario: se burlaba de mis pensamientos. Me miraba y decía mis pecados en voz alta frente a todas. Jamás se los conté a nadie. Clara podía levitar hasta 1,5 metros del suelo, según los informes. Su fuerza era imposible de controlar. 5 adultos no podían sujetarla. Gritaba con varias voces al mismo tiempo. Un sacerdote escribió: no eran cuerdas vocales humanas. El obispo autorizó un exorcismo oficial. Fue dirigido por 2 sacerdotes católicos. El ritual duró 2 días enteros, casi sin descanso. Ella hablaba con una lengua serpenteante. Nos arrojaba contra las paredes con una fuerza que no tenía sentido. En medio del ritual, Clara gritaba: no me iré. Es mía. Pero al amanecer del segundo día, algo cambió. Cuando despertó, no recordaba nada. Absolutamente nada. Después del exorcismo, Clara pareció volver a la normalidad. Comía, rezaba, y no presentaba síntomas. Pero nunca volvió a ser la misma. Las monjas decían que a veces miraba al vacío, como si hablara con alguien más. Murió joven, a los 21 años. La causa oficial fue tuberculosis. Pero algunas aseguran que su alma nunca fue liberada por completo. Este caso no es una leyenda urbana. Fue registrado por la Iglesia y mencionado en varios textos de demonología. Se conservan diarios, cartas y testimonios. Incluso investigadores modernos han intentado explicar lo ocurrido. ¿Trastorno de personalidad disociativa? ¿Psicosis inducida por trauma? ¿Sugestión colectiva? El problema es que muchos de los síntomas que ella mostró no se pueden explicar médicamente. Especialmente las lenguas, los secretos y la levitación.
Algunos afirman que todo fue producto de una mente fracturada. Pero ¿cómo explicar que múltiples testigos vieron lo mismo? ¿Cómo explicar el conocimiento oculto? ¿Cómo explicar el terror que dejó marcado a tantos? Lo cierto es que Clara Germana Cele murió hace más de un siglo. Pero su historia todavía vive. En registros antiguos. En el silencio de iglesias abandonadas. Y tal vez, en los susurros, que aún se escuchan en los pasillos de aquel convento, fue una posesión real. Una enfermedad sin diagnosticar. ¿O ambas cosas al mismo tiempo? Este caso sigue dividiendo a teólogos, psicólogos y creyentes. Pero más allá de la explicación, hay una verdad imposible de ignorar: la oscuridad existe. Y a veces, encuentra una puerta abierta.